Dios le bendiga a mi hermano, muchas bendiciones, ya estamos para comenzar. Saludamos a toda la audiencia de Radio Cristo Vive también, desde Bolivia y Argentina también. Saludamos, quien te saluda es el pastor Ramón Acevedo. Ya estamos conectados, 59 minutos de la hora 17, ya estamos conectados y bueno, vamos a estar emprendiendo ya esta tarde con la gloria sea el nombre del Señor. Ya vamos a estar haciendo una oración para poder estar orando a Dios, pidiendo al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo para que allí nos esté dando esta oportunidad para poder estar compartiendo. Oremos a Dios. Padre, una vez más, muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por darme este privilegio, esta bendición, Señor, de poder estar transmitiendo, Señor, a través de estas radios, a través de esta herramienta en cual tú nos prestas, Señor. Padre, eternamente agradecido a ti, Dios, por darnos este privilegio. ¿Cuántas veces he escuchado, Dios, tanto hombres y siervas tuyas, Señor, el anhelo, el deseo, Señor, de poder realizar este trabajo? Padre, ayúdame. Ten misericordia de mi vida, Dios, pues guárdame, Señor, pues cúbreme con tu sangre y concédeme tu palabra, en cual en esta hora, Dios mío, estaremos hablando del Salmo número 19. Padre, Dios mío, sea tu nombre exaltado para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Bien, el Salmo 19, como también podemos ver que es una de las joyas espirituales, en donde une una revelación como también la adoración y transformación interior. Por esto que David nos lleva desde el cielo visible, pasa por la palabra escrita y termina en el corazón humano, delante de Dios. Es un salmo que muestra cómo Dios se revela, cómo el hombre responde y cómo el alma es purificada. En un contexto de historia del Salmo 19, este salmo se ha atribuido a David, pastor, rey y adorador, donde nace de la contemplación profunda, donde David observa, hermanos, la creación, medita también en la ley de Dios y también termina examinando su propio corazón. Qué tremendo, hermano. Cuando allí, ¿no es cierto?, nace este salmo, gloria sea el nombre del Señor. Por esto que vemos en esta palabra, ¿no? En esta palabra que realmente podemos ver que continuamente, ¿no es cierto?, que tenemos este mensaje. Dice: buenas tardes, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Allí dice Rosalba, que Dios bendiga. Y a nuestra hermana que nos está escribiendo. Saludo a mi hermano Javier, si por allí nos está sintonizando, Javier Acevedo. Dios bendiga a mi hermano también desde, no sé si está en el campo o Pozo del Tigre, y a su gran bebote, a Mateo, Dios bendiga. Bueno, estamos en esta hora para estar viendo esta reflexión de la palabra. Históricamente, Israel entendía que Dios se revelaba de dos formas. Podemos ver en el punto número 1 de este Salmos, que la revelación general, podemos ver la misma creación. El segundo punto de la revelación especial, podemos ver que ahí está la revelación más profunda, que es la palabra, la ley del Señor. Por esto que David une ambas, y nos muestra que ver a Dios afuera debe llevarnos a ser transformados por Dios adentro. Por eso vamos a ir a la primera parte de este Salmo número 19, en cual Dios se revela en la creación, capítulo 1,
versículo 1 al 6, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Podemos ver que hace como una explicación este salmista, y hay una manera de expresión donde la creación no es muda. Los cielos cuentan, relatan continuamente. Usted mira ese cielo, por momento está azul, gloria sea Dios, una plenitud allí, tremenda. Por momentos se nubla esas nubes y van mostrando la misma gloria, el mismo poder, de la manera que Dios lo ha creado para su gloria. Por eso que la gloria de Dios no habla con palabra humana, pero sí con orden, y como no más, con belleza. Habla con la grandeza y armonía. En un sentido espiritual, Dios se manifiesta aun cuando nadie predica. El universo es un sermón permanente. Si el hombre no glorifica a Dios, la creación lo hace. Ya que si tú no glorificas a Dios, si tú no haces la obra de Dios, allí la misma creación se encarga de adorar a Dios. La misma creación se encarga de exaltar la gloria de Dios, mostrando su belleza, su universo, su creación misma. Por esto que siempre debemos entender que en la palabra de Dios, debemos entender que la obra de Dios es algo que muchas veces, si nosotros no queremos hacer, pues Dios se encarga de manifestar de una u otra manera. Cuando dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Allí vemos la revelación de Dios es constante, ininterrumpidamente, sino que cada día y cada noche enseña algo sobre él. Algo que realmente Dios cada momento nos habla, nos enseña en los pasos, en cada momento, que desde el día continuando aún con la noche. Por esto es que siempre Dios mismo declara su sabiduría. Dios habla en los cielos de la vida, en la luz, en la oscuridad, en el día bueno y aún en la noche difícil. Y aún inclusive, hermanos, aún en el silencio de la noche, nos enseña sabiduría. La sabiduría que ninguna otra cosa o institución humana puede enseñarnos, nos enseña Dios. Por eso el versículo 3 dice: no hay lenguaje ni palabra es oída su voz, ni es oída su voz. La creación no usa idioma humano, no. Pero sí hay un mensaje universal, en cual demuestra que el único en cual debemos adorar es a Dios. ¿Por qué? Porque él mismo muestra la misma grandeza, lo que es su poder, lo que realmente él sostiene con la palabra de su poder. No hay excusa para ignorar a Dios, no. ¿A dónde vamos a excusarnos delante de Dios? No tenemos cómo excusarla. Alabado sea Dios, de la misma manera que Dios, imagínense, la misma creación. Podemos ver, hermanos, aquel que tiene el privilegio de levantarse de las 4 de la mañana o estar de noche trabajando allí por la área donde le toque, quizás allí va a escuchar seguramente algún cántico de algún animalito, un pajarito, allí ya está adorando a Dios, ya le está dando gracias. En la hora de la tarde, un poquito más tarde,
Alabado sea Dios. Está allí, los pajaritos ya dándole gracias a Dios por el día que Dios le guardó, le bendijo, le proveyó aún el alimento. Por esto que muchas veces nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que el Dios nos alcanzó, por lo que Dios nos permitió. Por eso es que no vamos a tener excusas. Aún la misma creación de Dios manifiesta su poder, la misma creación Dios, la naturaleza misma de Dios habla, predica por sí misma el gran poder de nuestro Dios. Por eso es que todo ser humano ha visto señales de su existencia, donde podemos ver en un simple árbol, una simple hoja, una simple fruta, la misma creación de Dios. Imagínate tú mismo, en un sentido tú misma, tú lo que eres, yo que soy su creación, que nuestro caminar, nuestra existencia ya en sí mismo predica la grandeza de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Por esto que vemos en la palabra de Dios, la creación mismo predica sin frontera. Yo soy argentino, como allí nuestros hermanos allí en Bolivia. No, Dios de una u otra manera, Dios habla. Antes que llegara la Biblia a muchas naciones, el testimonio de Dios ya estaba allí. Ya estaba predicándose en sí mismo, porque Dios mismo hablando, Dios mismo glorificándose por todas las obras que están sobre esta tierra. Versículo 4, la parte B, y el 5 dice: en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Aleluya, Dios. ¿Cómo no brotar lágrimas? No son lágrimas de tristeza, no. No son lágrimas de angustia, claro que no. Ver estas lágrimas, hermanos, de reconocer sus obras, de la manera que Él mismo lo creó, lo formó. El sol es descrito como un novio gozoso, y un gran héroe fuerte. No se detiene, sino que cumple su curso fielmente. Qué bendición, ¿no? Por eso dice: en ello puso tabernáculo para el sol, y como un esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. El sol, mira hermano, el sol refleja la fidelidad de Dios. Dios nos falla en cumplir su propósito. Así como el sol sale cada día, su misericordia es nueva cada mañana. ¿Te has preguntado cuántos no pudieron despertar? Pero tú te despertaste, yo me desperté. Y ya estamos casi finalizando una jornada. Por eso es que este versículo, ¿no es cierto?, habla del mismo Jesús, casi un paralelo mesiánico, este texto, el cual también nos lleva en Malaquías capítulo 4, versículo 2, el sol de justicia. Qué tremendo, hermanos. El versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida, y nada hay que se esconda de su calor. El sol, mira hermano, alcanza, el sol todo lo alcanza. Así también la presencia de Dios ilumina, revela, quema lo oculto. Nadie puede esconderse de Dios, como lo dice el mismo Salmo 139, versículos 7 al 12. Nadie. Si aún estamos allí en lo más profundo del mar, pues Dios está allí.
Qué tremendo nuestro Dios. En la segunda parte de este Salmo 19, habla, Dios revela en su palabra. Dios revela en su palabra. Del versículo 7 al 11, aquí David pasa de la revelación general a la revelación especial. Ya no habla del cielo, sino la ley del Señor. El versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová, la misma ley. Así que como podemos ver que solo la palabra puede restaurar el alma quebrada, solo la palabra de Dios. Podrás seguir a cuántos profesionales que hay en esta tierra, psicólogos y cuántos hombres que se prepararon, ¿verdad? Pero no podrán hacer como la misma obra de Dios. Dios es mismo que restaura el alma quebrada. Dios mismo dice que hace la herida, pero que también la venda. El único. No es un entretenimiento espiritual. No, es medicina la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Los mandamientos no oprimen. ¿Sabe qué hacen los mandamientos de Dios? Nos ordena nuestra vida. La misma palabra, no es el predicador que te va a decir, mira, vos si estás fumando, si estás drogándote, te va a decir, no es que el predicador te dice, no, tenés que dejar esa droga, tenés que dejar ese alcohol, tenés que dejar la prostitución, tenés que cambiar de tu vida de homosexual a hacer una vida natural. No, es la misma palabra la que ordena. La verdadera alegría nace de vivir conforme a la verdad de Dios, no del pecado. No es que vas a estar metido. Ciertamente, ¿cuántas vidas están envueltas en estas cosas? En el pecado. Y cuando hablamos del pecado no es solamente fornicación, sexo allí, no. Hablamos de muchas cosas que va en contra de los mismos mandamientos de Dios. La obediencia, mira hermano, la obediencia sana el corazón. Usted puede ir a un doctor, el doctor le dice, bueno, tenés que seguir estos tratamientos. ¿Y qué pasa con el hombre o la mujer? Toma 2, 3 días y se siente bien ahí. Y ya dejó los otros remedios y dijo, bueno, si ya me siento bien, ¿para qué voy a seguir tomando? ¿Qué está haciendo allí? Está desobedeciendo. Está tomando su propia decisión. El doctor le va a decir, bueno, yo te di el tratamiento, tú no lo quisiste, yo acepto tu decisión, pero no me hago cargo de tus consecuencias. Lo mismo Dios. Por esto es que cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, a través de la palabra, Dios sana el corazón. El temor, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor, hermano, no es miedo, es una reverencia santa. Reverenciar, hermano, es allí doblegarnos a Él, solamente adorar a Él, glorificarle a Él, tener una adoración solamente a Dios. Es una reverencia que nos lleva a Dios. Por eso dice, el temor de Jehová es limpio. Y lo que hace Dios no corrompe ni caduca. El temor del Señor limpia nuestra alma, nos hace libre, nos saca toda enfermedad a causa de la desobediencia, a causa de nuestra manera de vivir. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro, más dulce que la miel. Allí David, este hombre, este dulce cantor de Israel, este pastorcito de ovejas, lo compara a la palabra como lo más valioso y lo más dulce que es la palabra de Dios. Aleluya, yo siento su presencia.
cuando hay algo que brota de nuestro corazón, cuando dice allí este mismo siervo, ¿no? Deseables son más que el oro y más dulce que la miel. ¿Qué más valioso debe ser para aquella persona que conoce a Dios? Lo más valioso es conocer su palabra. Lo más valioso es guardar su palabra. Por esto es que en un sentido espiritual la palabra es mayor que la riqueza, más dulce que el placer. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, mis amigos. Versículo 11, en guardarlo hay grande galardón. La obediencia, hermanos, cuando nosotros obedecemos, como decía allí, con aquel tratamiento que nos da el doctor y tomamos, y el tratamiento real según el problema de salud son entre 7 a 10 días y por allí algunos 15. Más de eso creo que nunca escuché. Casi en estos 13 años de estar allí acompañando en cual vida era mi esposa, casi me recibo de doctor. Pero hermanos, la obediencia trae recompensa. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, por esto es que el salmista dice, en guardarlo hay grande recompensa, hay galardón, hay regalos. No siempre inmediata, pero siempre segura. Y algo que, hermanos, siempre reconozco, Dios no es deudor de nadie. Dios no se olvida lo que tú haces con aquel pequeñito. Dios no se olvida de lo que tú haces con aquel ancianito, ancianita. Jamás Dios se olvida de estas cosas. Por eso es que Dios no es deudor de nadie. Vemos, hermanos, en la tercera parte de este Salmo 19, el versículo 12 al 14, cuando dice el mismo salmista David, Dios examina el corazón. David pasa de contemplar a examinarse delante de Dios. Por eso dice en su versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿Será que, aleluya, mis hijas va a entender mis propios errores? Claro que no. Jamás. Solamente nosotros, porque en nosotros está el error. El ser humano no ve todo su pecado. Claro que no. Por esto que necesitamos la luz de Dios para conocernos verdaderamente. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, allí donde la palabra nos confronta y nos hace ver tal cual somos delante de Dios y en la forma que estamos. Por eso en su versículo 13 dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, no se enseñoreen de mí. David, hermano, este varón, este rey, este cantor, que fue pastor de las ovejas de su padre, ora contra el pecado oculto y el pecado dominante. El pecado no confesado termina gobernando. La ley espiritual, hermanos, comienza con la humildad. La humildad de reconocer. Por esto que el mismo salmista decía en su versículo 13, líbrame Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame. Allí reconociendo, humillándose delante de Dios. Versículo 14, el Salmo, este Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. El Salmo termina con una oración íntima, una oración que llega al corazón de Dios, una oración, hermanos, que alabado sea el nombre del Señor, llega al momento exacto. Por esto que Dios no solo mira lo que hacemos, sino mira, hermano, de lo que hablamos, de lo que pensamos.
aún de lo que meditamos. ¿eh? Por esto que Dios quiere que el corazón no solo el ritual, no, que tengamos una humillación, un reconocimiento a nuestro Dios. Por esto que cuando nosotros, hermanos, reconocemos de lo que hemos hablado, reconocemos de lo que muchas veces estamos pensando, por esto que siempre digo, Señor mi Dios, pues estoy aquí delante de tu presencia, Padre mío, tal cual soy, donde pues nada puedo esconderte delante de tus ojos, ni mis pensamientos. Señor, ni aun mis intenciones te son ocultas. Mire, hermanos, cuando nosotros allí nos reconocemos, es tan poderoso cuando nos humillamos delante del Señor. En el Salmo 19, hermanos, es un mensaje central, donde allí Dios se revela a la creación, lo hemos estado viendo, donde Dios se revela allí en su palabra, en cual Dios también quiere transformar nuestro corazón. Ver a Dios afuera debe llevarnos a rendirnos por dentro. Debe llevarnos a rendirnos a Dios por dentro. Qué tremendo, mis hermanos. Muchas veces lo estamos teniendo a Dios allí lejos. O solamente lo tenemos a Dios cuando estamos en una angustia, en una desesperación, donde ya no tenemos salida, hemos golpeado puertas en otros lugares y no nos hemos encontrado. Y en muchas de esas maneras entendemos que Dios necesita que tengamos, hermanos, la necesidad de allí, de reconocernos y adorar su nombre, exaltar la gloria y rendirnos a Dios. El mismo salmista se rendía a Dios porque reconocía que sin Él nada podía lograr. Sin Él no vamos a lograr nada, mis amados. Podemos tener todo lo que podamos tener, pero si no lo tenemos a Dios en nuestro corazón, no, nada tendremos. Cuando lo tenemos a Dios, tenemos todo. Tenemos la paz, tenemos las esperanzas, tenemos la salvación de nuestras almas, tenemos la cobertura de nuestro Dios. Mira, hermano, cuántos atributos, cuántos beneficios tenemos de nuestro Dios. Por esto que siempre, hermanos, hablo para que usted pueda entender, que usted pueda reconocer a este Dios, que solamente este Dios está allí. Por eso es algo que realmente, hermanos, como lo hacía el salmista, en uno de sus libros, como lo leímos en esta tarde, del Salmo 19, lo puso en tres partes. Primero comenzó hablando de la creación, hablando de la forma en que Dios lo establece, su poder y cómo realmente la misma creación predica, aunque muchas veces nosotros no estemos predicando. En el punto número 2 lo habla, lo revela a través de su palabra. Lo que es la palabra, el temor hacia Dios, los mandamientos, que en cual, hermanos, trae cuando nosotros guardamos los mandamientos y aún obedecemos su palabra, lo que realmente nos lleva a esa bendición. En cual mismo lleva a la tercera parte, en cual Dios quiere transformar el corazón del hombre, de aquella persona que realmente tiene que adorar su nombre. Por eso dice el mismo versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Dios quiere transformar nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestra meditación, lo que meditamos allí. Dios siempre quiere hacerlo de una manera. Así que ya en esta tarde, noche, ya quiero estar orando para finalizar esta transmisión a través de Radio Cristo Vive. Padre,
Mi amado y Rey celestial, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirnos, Dios mío, Señor, hablar. Señor, que en aquel tiempo, Dios mío, tu siervo, en cual los llamaste, los elegiste, Señor, como Rey de tu pueblo Israel, Padre. Donde tú lo buscaste de aquel lugar, Dios, donde ni los ojos de sus hermanos, ni aun el pensamiento de su papá, Señor, tenía pensado en que aquel pequeño, llamado David, aquel joven, Padre, estaba tu propósito, Dios, para establecerlo como rey. Padre mío, Señor, cuántas vidas quienes están escuchando y que van a escuchar, Señor, también están pensando, ¿qué será de nuestra vida? ¿Cuál será el propósito de Dios para con mi vida? Yo quiero decirte que solamente humíllate, allí obedezca a Dios, busca de Dios, y Dios revelará lo que tú serás y de lo que tú es delante de su presencia. Dios desea que haya un corazón humilde, humillado, necesitado de nuestro Dios. Por eso en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén a su palabra. Dios bendiga a mis hermanos. Nos vemos mañana. Si Dios permite, nos estamos viendo mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga.